1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. A las 8 de la mañana, casi 7 minutos, 5 cosas que pasaron esta semana en el campo argentino y que para mí ustedes tienen que saber. Algunas las adelantábamos y las íbamos comentando. Por ejemplo, el caso de los transportistas que reclaman en las rutas por las tarifas y están complicando toda la logística de cosecha. A ver, no avanzan esas negociaciones que se están dando desde el lunes entre productores, acopiadores y transportistas. Se vienen endureciendo con el avance de la semana, se fueron endureciendo las protestas ya en diferentes provincias. Arrancó como punto fuerte Quequén, el puerto de Quequén, la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y después empezaron a multiplicarse esas protestas en distintos lugares de Argentina, porque los transportistas, en realidad ambos actores en esta negociación dejaron de moverse, o sea, no cedieron en lo que pasó en esta semana. Les decía, arrancó la parte fuerte en provincia de Buenos Aires, se fue multiplicando y ya llegó a lugares como Córdoba, como Santa Fe, por supuesto, La Pampa también. Y hasta hubo alguna manifestación, hablando de Santa Fe, en la autopista Buenos Aires-Rosario, que obviamente ayuda a que sea visible este conflicto, que quieren visibilizar todos, porque la verdad esta semana me escribían productores de una localidad que no puedo mencionar más, que me decían justamente, se empieza a notar porque se trasladó y ya no solo es la imposibilidad de mandar, o las protestas no solo están frenando el envío de camiones de carga con granos, con cereales a los puertos, sino que además empezó a dejar de llegar algún tipo de insumo al campo. También transportistas de combustible, de alimento balanceado y algunos otros insumos que se necesitan para producir en el campo dejaron de llegar en tiempo y forma, y eso complica toda la logística. Obviamente de lo que más hablamos es del transporte de granos, porque fueron quienes comenzaron con estas protestas y porque además estamos en plena cosecha en la Argentina, el maíz, y se empezó a generalizar, lo contábamos la semana pasada, la cosecha de soja también, pero sobre todo estamos en el pico de cosecha de maíz argentino y obviamente fue complicada la logística esta semana por este conflicto que, como les digo, está lejos de, o al menos parece, vamos a hablar en un rato con un transportista y saber si es así, pero parece estar lejos de resolverse. ¿Por qué? Porque las partes todavía están muy lejos en esa negociación. Los dadores de carga, los productores, los acopiadores, ofrecen un 10%. En algún momento se mencionó un 13% de suba de la tarifa. Los transportistas piden de piso de la suba 30%, pero varios de ellos ya hablaron de 35% y hasta de 40%. Obviamente todo esto nace por la suba del precio del combustible que se dio en marzo y los transportistas dicen, no nos da el número. El grueso de la tarifa del flete se la termina llevando el costo del combustible y por supuesto no hay ningún negocio viable. Ahora los productores dicen, a mí tampoco me da el número si se encarece tanto el flete. Por eso digo que las partes están todavía muy lejos. Entre el 10 que se ofrece y el 30 que se pretende, todavía hay mucho camino para recorrer. Y el Estado quedó fuera de esta discusión. El Estado salió formalmente de esta discusión de la formación de las tarifas de referencia por una de las desregulaciones del Ministerio de Desregulación, justamente de Sturzenegger. Hace un tiempo que el Estado ya no está sentado a esa mesa. Están los dadores de carga y quienes toman la carga, en este caso los transportistas, que no se están poniendo de acuerdo al punto tal de que los transportistas ya dicen, no solo piden que el Estado vuelva a estar sentado a esa mesa como interlocutor válido entre ambas partes, sino que además están pidiendo ahora que los reciba el presidente Milei. Y también están amenazando con un paro nacional, porque hasta ahora fueron protestas al costado de la ruta en distintos puntos de la Argentina, muchos puntos de la Argentina, con el foco fuerte, como les digo, en el puerto de Quequén, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero insisto con esto, están amenazando con un paro nacional y como la negociación todavía está tan lejos, o sea, cualquiera de las partes va a tener que ceder bastante para que lleguen a un punto de acuerdo, no parece inviable la opción de ese paro nacional que probablemente se termine dando. En un rato vamos a hablar
con un representante de los transportistas. Segunda cosa, esto ya lo escucharon, si lo googleás hay noticias de distintos años con esto, porque hace 6 años que gobierna Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero ahora promete empezar a ocuparse de los caminos rurales, problema que acá mencionamos infinita cantidad de veces, muchas veces por las tasas que se le paga a los municipios, muchas veces por esa discusión que ahora es también legal entre los productores y los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en este caso la provincia también tiene un margen de acción. De hecho, esta semana hubo anuncios. El gobierno de Kicillof hizo anuncios sobre un plan de mejora de los caminos rurales. Recordemos que justo en las últimas semanas llovió más de 290 milímetros en el centro, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Los productores volvieron a reclamarle a la provincia, no solo por obras hídricas, sino también por los caminos, que como les digo, son un tema que tiene enfrentados en la justicia ya a los productores y a los intendentes. Y también, así como les decía en el caso anterior, estamos en plena cosecha gruesa y los camiones que circulan tienen enorme dificultad para, en este contexto, después de las lluvias, transitar esos caminos. Ayer veía a un productor de tejedor succionar agua de un camino. O sea, están tratando de sacar el agua con maquinaria propia para poder pasar y que no se destruya todavía más, porque en esas condiciones pasar con un camión es un problema nuevo que te compras. Bueno, en ese marco es que aparecen estos últimos anuncios que hace el Ministerio de Desarrollo Agrario de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que conduce Javier Rodríguez. Anuncia un plan director, ese es el nombre, que se va a hacer con financiamiento del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, que pretende mejorar que los 108.000 kilómetros de caminos de tierra que tiene la provincia de Buenos Aires. No, por supuesto que no. Lanzaron primero un plan piloto que va a arrancar en Chascomús, que es un municipio, un intendente amigo del gobierno de Kicillof, y que tiene 700 kilómetros de camino rural. Se va a hacer un estudio de los suelos para georreferenciarlos y después van a empezar a mejorarlos. Es un nuevo anuncio, es una nueva promesa en un tema como este, que con la vuelta del agua, sobre todo el último año, es motivo de muchos reclamos por parte del campo bonaerense. Hago una aclaración porque cuando lo contaba esta semana con Nelson Castro acá a la mañana, me escribían del área de desarrollo agrario de Kicillof para decirme, bueno, no es solo con un intendente amigo, se va a hacer también como segunda etapa del propio piloto en otros 4 municipios que ya están confirmados, que son La Prida, además de Chascomús, 9 de Julio y Tapalqué. Y tienen la idea de después escalarlo a 15 municipios y así muy de a poco ir generando nuevos planes de mejora en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 100, con mucho camino rural, con actividad agropecuaria, así que va a ser un camino largo, justamente. Pero la verdad es que para cualquiera de nosotros, hasta que no se vea en la práctica el resultado concreto de esto, es una promesa más, porque no solo el peronismo, que ha gobernado gran parte de las últimas décadas de la provincia de Buenos Aires, sino la propia Vidal, todos han hecho muchas promesas en cuanto a caminos rurales y es una deuda más que pendiente y que además va empeorando la situación con el paso de los años. Tercera cosa, la chicharrita. Y me van a decir, ¿qué? Pero de esto no dejamos de hablar hace un buen... ¿Sigue abierto ese boliche? Sigue abierto ese boliche. Dejamos de hablar de esto hace un tiempo, afortunadamente, pero los técnicos están llamando a no relajarse, al menos. ¿Por qué? Estamos en plena cosecha, todo está vinculado a la cosecha de maíz en esta altura del año en Argentina, y se empezó a ver incremento de la población de esta plaga, que acá mencionamos hasta el hartazgo, 2 campañas atrás, sobre todo la chicharrita, que transmite una enfermedad. En los monitoreos se empezó a ver más de esto que hace 2 años tomó por sorpresa, ¿se acuerdan?, a la zona central de la Argentina, porque era típico del norte. Y dejó de ser un problema técnico y se convirtió hace 2 años en un problema económico, porque se llevó el 30% del ingreso por la producción de maíz en Argentina. Bueno, los técnicos lo que dicen ahora, aparecieron con un reporte esta semana, que marca que en la segunda quincena de marzo empezó a aparecer mucho más. Esta plaga, se vio un crecimiento de la población, así que están haciendo una especie de llamado público a los productores a que refuercen con sus ingenieros agrónomos, con sus asesores, las tareas de monitoreo, porque si encima las complicaciones logísticas a la cosecha, una muy buena cosecha de maíz, que esta semana se supo que va a ser de 67 millones de toneladas, un numerazo, más de 20% arriba del último récord que tuvo la Argentina, pero bueno, para que eso se termine de concretar hay que aumentar monitoreos, así a los problemas logísticos no se le suma también
un problema sanitario o técnico. Cuarta cosa, una decisión del Banco Central, que pasa medio desapersa, la verdad, pasa medio desapercibida, pero que es muy importante para el campo porque se había eliminado de hecho, pero todavía quedaba una normativa que habilitaba restringir el crédito a los productores agropecuarios. Lo que hizo el Banco Central de la República Argentina esta semana fue eliminar una exigencia adicional de capital que le encarecía el crédito a los grandes productores agropecuarios. Lo que hace esta medida es dejar sin efecto esa penalización que tenían puesta en el gobierno de Alberto Fernández, que obligaba a las entidades financieras, a los bancos, a multiplicar por 4 el riesgo de esas financiaciones cuando los clientes guardaban en silos bolsas, el 5% de sus granos. Un disparate absoluto que, como les digo, a nivel hechos ya se había eliminado, en realidad había dejado sin vigencia esa resolución, pero ahora lo que hacen es directamente eliminarla, así que es interesante porque es un paso adelante para los productores. Era una locura que se les encareciera tanto el crédito por guardar el 5% o más del 5% de la producción en silos, que es un derecho que tienen los productores claramente, que pueden disponer de ese capital que significa la cosecha para cuando quieran. Bueno, eso no podía generar un encarecimiento tan grande del crédito. Como les digo, ya no estaba vigente desde lo fáctico, pero sí es importante que esta normativa se haya eliminado esta semana. Y la quinta cosa es una noticia de acá seguro Sofi me suma algún apunte, una noticia sanitaria, porque acá ya hablamos de las desregulaciones de aftosa, de lo que viene pasando con la aftosa en el mundo, que esta semana fue noticia en China, en Rusia, además de los brotes que ya hay en Europa, en Sudáfrica. Es noticia la aftosa en cuanto a ganadería vacuna. Es noticia la influenza aviar, en la industria aviar, justamente, que Argentina sí tiene en ese caso brotes registrados durante febrero de este año y alguno en marzo, y está siempre en alerta. Ahora aparece un problema sanitario en ovinos y ya es oficial, arrancó con rumores sobre todo ese sector, con la filtración de algunos documentos, pero ya lo confirmó el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, confirmó ayer mismo resultado positivo a Scrapie clásico, ¿se dice así? Sí, se la conoce también como prurigo lumbar o tembladera. Es una enfermedad neurodegenerativa que ya tienen otros países, Argentina no la tenía, y el otro día salía esa noticia que decías vos, que no sabíamos si la confirmaban o no, claro. Y ahora SENASA ayer lo confirmó oficialmente. Lo confirma en 3 ejemplares ovinos en establecimientos de Santa Fe y de Entre Ríos. Es mortal para los ovinos, esta enfermedad que es, como dice Sofi, neurodegenerativa. Y hasta ahora la Argentina no había tenido ningún caso. Entiendo que son animales que vinieron desde Paraguay. Y según dijo el SENASA, los ovinos involucrados fueron importados en 2021 y 2022 desde Paraguay. O sea, hace un tiempo. ¿Por qué aclaro esto? Porque esta semana hablaba con un dirigente sobre de la ganadería de CRA, un dirigente de CRA, el presidente de la mesa de carnes de CRA, que es Martín Rapetti, y dejaba algunos titulares fuertes como que el SENASA está detonado. Son muy críticos del gobierno hoy por hoy los productores y la cadena ganadera en cuanto a la falta de profesionales o a la salida de muchos profesionales de SENASA. Lo ponía en estos términos, él me decía, es un textual, el SENASA está detonado, entonces empieza a dudar de la calidad, si queremos, de los controles sanitarios que hace la Argentina. Bueno, más allá de eso que los productores mismos marcan como una realidad actual, estos animales fueron importados al toque. Cuando vimos la noticia de una nueva enfermedad, todos dijimos, bueno, estas cosas confirman de alguna manera o abonan a esa teoría o esa mirada de que el SENASA está detonado. Más allá de eso, esto es del 2021-2022. Y te suma algo más caro, que uno de los positivos no fue en uno de los animales propiamente importados, sino en su cría. O sea, claro, ya tuvo su cría. Y ya es un animal argentino. Exactamente. Y esa ya dio positivo en los testeos que hace siempre el laboratorio acá de Martínez de SENASA. Bueno, vamos a seguir atentos a esta enfermedad que aparece como un problema para otra rama de la ganadería argentina, que es la ganadería ovina en este caso. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.